2024. Este informe tiene como siempre de base las cartas económicas que escribimos semanalmente y que en abril próximo cumplirán 50 años de publicación ininterrumpida, y la utilizamos como siempre para efectuar un balance muy general del año que finaliza. Uno de los hechos relevantes del fin de año lo constituyó, sin duda, la elección presidencial estadounidense, un acontecimiento que tiene múltiples impactos. Constituyó un nuevo avance de la ultraderecha a nivel mundial. De inmediato provocó movimientos sobre la continuidad de la guerra en Ucrania, ya que el presidente electo estadounidense en varias oportunidades, y lo reiteró en estos días, se pronunció a favor de terminarla. El esquema de políticas económica a aplicarse por Trump, de acuerdo a lo anunciado, incluye incrementos de aranceles y medidas proteccionistas. El acento a nivel global es su enfrentamiento con China, y busca la mantención del liderazgo estadounidense en la economía global. Donald Trump venció ampliamente en las elecciones presidenciales estadounidenses. No solo obtuvo la presidencia, sino que los republicanos también lograron la mayoría en ambas ramas del Parlamento, y además tienen el mayor número de los integrantes actuales de la Corte Suprema, que Trump nominó durante su anterior administración. Un expresidente que regresaba en Estados Unidos a la presidencia del país fue un acontecimiento que no se producía desde el año 1932. En esta oportunidad, Trump obtuvo en el complejo sistema electoral estadounidense la mayoría de los votos. Ello no lo logró la vez anterior. Su nominación en esta oportunidad recibió más sufragios a favor en las áreas más rurales y en las periferias de las ciudades donde viven más de la mitad de los estadounidenses. Su victoria tuvo, como era lo previsible, un gran impacto internacional. Se produjo en un momento de éxitos de la ultraderecha a nivel mundial. Para América Latina, la nominación como secretario de Estado del senador de origen cubano Marco Rubio, crítico activo de la Revolución Cubana y de las causas progresistas en la región, es un antecedente de tener muy presente. Tampoco constituye un tema solo anecdótico que el primer presidente extranjero en destacar su triunfo luego de sus elecciones fuese el presidente argentino Javier Milei, en una gala organizada por el America First Policy Institute para celebrar su elección. Ha sido, dijo Milei, el mayor regreso político de la historia, desafiando a todo el establishment político, incluso arriesgando su propia vida. Gracias a esto, el mundo es un mundo mucho mejor. Hoy soplan vientos de libertad, soplan con mucha mayor fuerza. La elección estadounidense hace razonable esperar una intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China, manifestó por su parte Liu Dushu, profesor de Asuntos Internacionales de la City University de Hong Kong. Una intensificación en el corto plazo, dadas las diversas ideas de Trump sobre aranceles y otras estrategias. Sin embargo, añadió, es muy importante señalar que Trump es muy imprescindible, incierto, impredecible e incierto. El presidente electo prometió aranceles del 60% o más, sobre todo los fabricados en China, una vez que asuma el poder, en un intento, según dijo, de proteger la independencia y los empleos estadounidenses. Al finalizar noviembre, Trump anunció que al asumir aplicaría un arancel del 25% a México y Canadá, mientras estos países no adoptasen medidas con respecto a las drogas y a la inmigración, y que se establecería un arancel del 10% a las importaciones procedentes de China. Sus anuncios previos a la elección reiteraron terminar con la guerra en Ucrania en un periodo breve, aunque no han indicado cómo lo alcanzaría. Durante diciembre, funcionarios de alto nivel ucraniano efectuaron conversaciones con personeros del futuro gobierno sobre el tema. Se reunieron con Keith Kellogg, designado por Trump como enviado especial para Rusia y Ucrania, y Mike Waltz, el nuevo asesor de seguridad nacional. El vicepresidente electo, J.D. Vance, participó en las reuniones. Luego de las elecciones presidenciales, la Reserva Federal, de acuerdo a lo que tenía previsto, procedió de inmediato a reducir su tasa de interés en 1/4 de punto,
llevándola a 4,25 hasta 4,50%, indicando en su comunicado que los riesgos en materia de inflación y empleo se encuentran relativamente equilibrados. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, manifestó que mantendrá la independencia del organismo ante las amenazas de Trump, que ello podría no acontecer. Las principales medidas adelantadas por Trump también un impacto inflacionista. Con el triunfo de Trump llegó a los círculos de poder de la presidencia de Estados Unidos Elon Musk, el personaje más rico del mundo y exponente de la economía de alta tecnología, que se había visto enfrentado a la administración demócrata. La fortuna de Musk se eleva a 34.000 millones de dólares. La elección de Trump se prevé producirá una reconfiguración del mapa de poder ex-tech y su peso en Washington. Las principales inversiones de Musk están en compañías altamente reguladas por el Estado. SpaceX, la principal proveedora de servicios a la NASA, un organismo que Musk ha criticado por su demora en darle permisos para nuevos lanzamientos. Ello sumado a la provisión de satélites espías Neuralink, que desarrolla interfaces cerebro, máquina que es supervisada por FTA, poder evitar molestas regulaciones en torno a las redes sociales y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, como ya han sido promulgadas en la Unión Europea. Musk es solo la cara visible de un grupo de empresarios tecnológicos que desde hace años montaron una campaña para promover la elección de autoridades afines a Trump, hasta llegar a poner el propio presidente de vuelta a la Casa Blanca. Por ello, ineludible resulta considerar el nombre de Peter Thiel, fundador libertario de PayPal, y los David Sacks y Curtis Yarvin, que integran lo que se ha llamado la mafia de la familia PayPal. A ellos se suman otros inversionistas, como el propio Musk, que alguna vez contribuyeron al Partido Demócrata y que hoy se declaran tan ilusionados con el regreso de Donald Trump al poder. Por algo hay quienes se refieren a la exitosa campaña del líder republicano como el Tech Bro Cup, es decir, el golpe de la cofradía Tech. Se dice, de un gobierno Tech Big Tech. La conformación de la dupla Trump-Musk constituye un hecho de trascendencia. Musk será copresidente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Por encargo de Trump, trabajará junto al también empresario y ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy en recortar el gasto público y transformar el Estado. A comienzos de diciembre, Musk y Ramaswamy cumpliendo con la misión que les entregó Trump, concurrieron al Congreso para divulgar sus objetivos. Otro tema destacado de la economía mundial a tener presente lo constituye el deterioro de la eurozona, que en la actualidad se manifiesta en la crisis que se vive Alemania y Francia, las dos mayores economías europeas. Francia no tiene gobierno y no sabemos por cuánto tiempo seguirá así. Alemania tiene uno que en las condiciones actuales no tiene fuerza y pueden pasar muchos meses hasta que tengamos un gobierno capaz. Todas estas incertidumbres en tiempos de crisis solo ayudan a profundizarla aún más, resumió el politólogo de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, Konstantin Burtmann. El problema, añade, es que no es solo un tema de números, sino además hay una sensación creciente entre las ciudadanías alemanas y francesas de que sus gobiernos no atienden sus problemas más importantes, sean por el mal estado de la economía, como el aumento del costo de la vida, de las energías, o por otros temas como la seguridad. Eso le resta confianza. En estos días se registró en Francia la censura por el Parlamento del primer ministro Michel Barnier, impulsada por la izquierda y apoyada por la extrema derecha. La Asamblea Nacional se encuentra dividida en tres bloques. El gobierno no ha podido aprobar el presupuesto presentado por Macron. Alemania, la economía europea más grande, vive su segundo año recesivo. Los indicadores de los últimos meses de producción industrial solo proporcionan números rojos, mientras su sector automotriz hizo sonar las alarmas cuando Volkswagen anunció en octubre la paralización de 3 fábricas.
En el 2023 cerró con una contracción en la economía de 0,3%, que en el 2024 será, según las previsiones efectuadas, de 0,2%. El gobierno está enfrentado a elecciones anticipadas a realizar el 23 de febrero. Luego, y de hecho que la coalición conformada para dirigir el país de socialdemócratas, el Partido Demócrata Libre y los Verdes colapsó cuando el primer ministro, el canciller Olaf Scholz, despidiera a su ministro de Finanzas y líder del FDP, Christian Lindner. El 25 de noviembre, Scholz habló por más de una hora con Vladimir Putin de poner fin a la guerra en Ucrania. Si bien en la entrevista hubo críticas a la acción rusa, se presume que después del triunfo de Trump, esas observaciones pueden ir en aumento. Por su parte, en Francia se tendrá en el año un crecimiento de 1,1% del PIB. Tiene una deuda que supera el 110% del producto y un déficit de 6,1%, el doble de lo que permite el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que se pretende reducir al 5% el próximo año. Cifras muy elevadas para un país cuyo gasto público representa casi el 60% del PIB, uno de los más elevados del mundo. Dirigentes socialistas han aceptado negociar con Macron, poniendo como exigencia que también la política a desarrollar sea de izquierda. Y Macron, para denominarlo, exige como condición que los socialistas rompan la alianza que tienen con Francia insumisa, cuyo máximo dirigente, Jean-Luc Mélenchon, ha planteado su renuncia. La verdad, enfatizó Sebastián Maillard, analista del Instituto Jacques Delors, es que no puede haber un peor momento para esta crisis en Alemania y Francia. No podemos permitir una situación así en un contexto como este. En China, su Politburo anunció por primera vez desde la crisis subprime que adoptará una política moderadamente laxa para su política monetaria en el 2025 y se alejaría de una política prudente presente durante 14 años, comprometiéndose directamente a estabilizar los mercados inmobiliarios y bursátiles, prometiendo por primera vez un ajuste extraordinario de la política anticíclica, lo que según la agencia Bloomberg significaría una política poco común para impulsar la economía. En noviembre, la inflación china fue de únicamente 0,2% frente al 0,4% esperado, lo que incrementó la aplicación de estímulos fiscales. En China, entre mañana y pasado mañana, se realizará la conferencia anual que definirá los objetivos de crecimiento en 2025. Se espera, afirmó Bruce Punk, economista jefe para China de Jones Lang LaSalle Incorporated, de que el crecimiento del PIB se fija en torno al 5%, han aumentado significativamente. Por último, en el contexto internacional, después del derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad en Siria por un grupo islamista encabezado por Hayat Tahrir al-Sham, el fin de la semana pasado, Israel procedió a tomar territorio sirio para, dijo, proteger a sus ciudadanos. La acción no fue improvisada, fueron 4 años de planificación y entrenamiento militar del grupo Hayat Tahrir, que nació en Al-Qaeda y que fue, según su máximo dirigente, derivado hacia un islamismo moderado. Durante largo tiempo tuvo el control de una región siria, hasta que en el contexto internacional actual consideró que existían las condiciones favorables para actuar. A la acción se sumaron los otros grupos más importantes y había sido organizada para efectuarse en octubre, pero cuando su preparación se filtró a Turquía, que negociaba con Assad, el regreso de los refugiados, se vieron obligados a postergarla. Fue condenada en los primeros términos más enérgicos posibles por Egipto, señalando que la apropiación de estos espacios constituye una grave violación del acuerdo de armisticio de 1974, Irak y Qatar. Estados Unidos también atacó distintos objetivos asociados con el Estado Islámico en el centro de Siria, buscando evitar
que el grupo yihadista aproveche la coyuntura para organizarse, manifestó el jefe de Pentágono Lloyd Austin. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo que el acuerdo había colapsado después que las unidades del ejército sirio abandonaron sus posiciones y las fuerzas israelíes tomaron el control para garantizar que ninguna fuerza hostil se incruste justo al lado de su frontera. Un actor clave en el curso de los acontecimientos en Turquía, el principal patrocinador de los grupos armados de oposición islámica de Siria, que tiene vínculos con los separatistas kurdos de Turquía, que se movilizan por la independencia de la región turca de mayoría kurda. La economía chilena se deteriora. Por su parte, el bajo crecimiento y la persistencia de la inflación sintetizan la evolución que registró durante el año la economía nacional. Por lo demás, es el cuadro existente durante todo el actual periodo de gobierno. Ello es particularmente preocupante porque, como manifestó el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex vicepresidente del Banco Central, Pablo García, porque en el caso de Chile, nuestra economía ha experimentado una disminución paulatina y sostenida en sus tasas de crecimiento, y de hecho ha ido más allá que la desaceleración observada en algunas otras zonas económicas en el mundo. En septiembre del 2024, la economía chilena se volvió a frenar. Ya se había dado esta situación al finalizar el primer semestre. Ello ratificó la existencia de una actividad económica debilitada. El IMASEC de septiembre se contrajo en 0,8%, en agosto lo había hecho en 0,2%, y el mes anterior tuvo crecimiento nulo. Es decir, en el tercer trimestre la economía aumentó apenas un 0,33%. El Banco Central estima que la formación bruta de capital fijo, fundamental para el crecimiento, experimentará en el año una reducción de 0,8%, lo cual se agrega a la disminución de 1,1% registrada en 2023. El gobierno ya redujo su estimación de crecimiento para el año a 2,4%, un poco menor a lo que estima hace un tiempo 2,6%, constató el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La encuesta de expectativas económicas para octubre del Banco Central estimó para el 2025 un incremento de solo un 1,8%. En 2023, su incremento fue de únicamente 0,2%. En este esquema, mantener una política contractiva de tasa de interés alta, se transformó, como hemos señalado reiteradamente, en un obstáculo. En cambio, la inflación se movió en un sentido contrario al alza, especialmente en el segundo semestre. En noviembre, si bien experimentó un aumento en relación al mes anterior de solo 0,2%, en términos anuales llegó a 4,7%. A ello se suman las dificultades presentadas en la concreción del presupuesto, originadas en las debilidades de la estructura fiscal y en la presentación de Hacienda de una proyección de ingresos, cuestionada incluso por el Consejo Fiscal Autónomo, que condujo incluso a eliminar gasto público. El rechazo de la derecha a cualquier gravamen que grave a los grandes intereses económicos constituye un permanente obstáculo para una política distinta. La política monetaria, con un banco central que mantuvo tasas de interés contractivas permanentemente, y las fiscales, que tiene como objetivo central el nivel del déficit fiscal, no contribuyó a un cuadro diferente. El gobierno se plantea como objetivo lograr en su último año la aprobación de un proyecto de reforma provisional regresivo. Se hace imperioso intensificar la exigencia para que se le retire. Ello es responsabilidad directa de los partidos que constituyen la coalición de gobierno y desde luego de su equipo ministerial. En el último año de la administración Boric no existe ninguna propuesta de transformación importante a materializarse. Cada vez se hace más urgente que surja una coalición de fuerza que plantee las reformas de fondo que el país necesita y genere el respaldo ciudadano para que las materialice. Por su parte, la cifra de inflación de octubre igualmente se deteriorará al llegar al 4,7%. Aumentó en 1% con relación al mes anterior y acumuló un incremento en el año de 4,5%. En este momento, 1,7 puntos porcentuales del crecimiento provinieron de tres ítems:
tarifas eléctricas, arriendos y alimentos de restaurantes, café y similares. En noviembre, la inflación en 12 meses se redujo a 4,2%, pero su componente subyacente, que excluye los precios más volátiles, generó preocupación al aumentar 0,5%. La inflación cerrará en 2024 en un nivel entre 4,5 y 4,9%, nivel muy superior al objetivo del Banco Central, que es del 3%. La inflación repercute sobre los ingresos nominales, disminuyendo los reales. El gobierno suscribió un acuerdo con los trabajadores del sector público que establece un reajuste desde el 1 de diciembre de 3% nominal. En enero del 2025 lo harán en otro 1,2%. Y después, el 1 de junio, agregarán otro 0,64%. Con ello, el incremento anual nominal acumulará un 4,8, nivel prácticamente similar al de inflación anualizada de noviembre. El aumento o no en términos reales de los ingresos dependerá de la evolución que tenga el alza de los precios. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó el nivel de inflación como un hecho decepcionante y agregó que ello se manifestaría en las proyecciones de la expansión del PIB en el año. El 2,6% reconoció muy lejano. El gerente de estudios Géminis, Alejandro Fernández, señaló que luego del sorprendente crecimiento de los primeros meses del año, se ha producido un estancamiento significativo y aparentemente creciente. Considera que en el cuarto trimestre la economía crecería solo en un 1,5%, mientras Marcos Correa, jefe de Vice Inversiones, sostiene que las inversiones seguirán con cifras negativas, mientras que el consumo tendría un alza aún bajo su potencial en torno al 1,5%, aunque el sector externo aportará con mayores exportaciones. En la etapa final de la elaboración del presupuesto, el Ministerio de Hacienda concordó en efectuar un recorte de gastos fiscales, En realidad, el ministro se vio obligado a reconocer en los hechos las múltiples impugnaciones que se efectuaron a sus cálculos de ingresos. Por ello, se anunciaron dos recortes que sumaron 772 millones de dólares. Más aún, el Consejo Fiscal Autónomo sostiene que se debería recortar otros 400 millones de dólares aproximadamente. La discusión se dio en semanas caracterizadas por datos económicos negativos, como la caída de la actividad económica y el incremento de las tasas de inflación. Estamos frente a un escenario inédito en esta ley de presupuesto, declaró la diputada del Frente Amplio, Yael Yomans. Algo que yo no había visto antes. Tenemos a parlamentarios solicitando reducir los recursos, utilizando la mayoría que tiene el Parlamento, presionando hasta el punto de poner en riesgo todos los presupuestos públicos, jugando con las necesidades de las personas y con la capacidad del gobierno para responder frente a la crisis social y económica y necesidad financiera. Con esta actitud intentaron asfixiar a nuestro gobierno. La discusión del presupuesto mostró las dificultades fiscales existentes y cómo su situación repercute en la capacidad de enfrentarla por el Ejecutivo. Revela al mismo tiempo el debilitamiento de la capacidad de Marcel para defenderla. Crecen las críticas públicas que se le hacen. La cotización promedio del cobre durante el 2024 al 16 de noviembre fue de $4,16 la libra. Señales negativas provenientes de China lo entregan como uno de los factores para sostener que la potencia asiática se encuentra debilitada, lo cual debe ser así, tiene repercusión en el crecimiento global. El Fondo Monetario Internacional, en su evaluación de la situación del país para el 2024, redujo la estimación de crecimiento de la economía del 2,5% proyectado en octubre a 2,3%. Y la estimación para el año 2025 de 2,4% lo movió a un rango de entre 2 y 2,5%. En cuanto a la inflación, consideró que persistirá sobre la meta del 3% para principios del 2026, debido principalmente al aumento acumulado del 60% de las tarifas eléctricas entre junio del 2024 y febrero del 2025. Pero agregó que la medición subyacente ha repuntado en los últimos meses por el alza del costo del transporte
y la pegajosa inflación de los servicios. Las inversiones en minería hacen prever que la formación bruta del capital fijo en 2025 experimentaría un incremento, lo cual constituye su mayor aumento desde el año 2021. El Ministerio de Hacienda, en su informe de finanzas públicas del tercer trimestre, proyecta un alza anual en 2025 de 5,9%. Al finalizar el 2024, ya algunos de estos proyectos se comenzaban a materializar. En ello influye el proceso de incremento de la inversión en recursos primarios mineros. Para la inversión no minera, como señaló el economista jefe de Scotiabank, Samuel Carrasco, se evidencia un estancamiento desde hace varios años. En general, las previsiones positivas conviven con otras no favorables. La inversión de los sectores no mineros, sostuvo el economista jefe de Copeuch, Felipe Ramírez, se mantendrían débiles en el 2025, en línea con condiciones que se mantienen deprimidas y un mercado del crédito que ha estado rezagado. Tampoco ayuda, añadió, el apriete de condiciones financieras externas debido a la elección de Donald Trump. En la industria del litio, a nivel global, se produjo un cuadro de deterioro. Albemarle, la compañía mundial más grande del sector, al dar a conocer los resultados del tercer trimestre, dio cuenta de una fuerte reducción de los precios desde niveles de más de 80.000 toneladas en el 2022 a las actuales 10.000 toneladas. El dólar global se está beneficiando de las especulaciones en el mercado de que la política estadounidense entrante podría desencadenar presiones inflacionarias, alterando potencialmente la futura trayectoria de tasas de la Reserva Federal, estimó el analista senior de Active Trade, Ricardo Evangelista. Añadió que el presidente electo anunció planes para una agenda comercial proteccionista, incluyendo importantes aranceles a la importación. Y, de aplicarse, estas medidas podrían impulsar al alza de los precios de consumo, limitando potencialmente las opciones de la Reserva Federal para futuros recortes de tasas. En sucesivos informes mensuales, hemos ido dejando constancia de diferentes proyectos que muestran gigantes inversiones mineras a efectuarse próximamente en Chile y países vecinos por empresas mineras transnacionales. La magnitud de ellos es muy elevada y llama la atención que no constituye un gran debate a nivel nacional, cuando constituye la comprobación de nuevas inserciones e inversión extranjera en la explotación de recursos primarios en el país, que inciden en su evolución. El mapa de la empresa Mineras Globales que presentamos a mediados del 2024 es muy apropiado para dimensionar la magnitud de los acuerdos destinados a poner en marcha grandes nuevos yacimientos de cobre en Chile y en países fronterizos, dado que el país es un gran receptor de estas inversiones. Esa evolución, ratificada que La Escondida es el yacimiento cuprífero de mayor explotación a nivel mundial y su empresa controladora la que tiene previstas las más grandes inversiones próximas. La Escondida fue entregada a inversionistas extranjeros por la dictadura de Pinochet, en condiciones extraordinariamente desfavorables para el país. Cochilco informó que Codelco invertirá en el lapso 2024-2033 más de 35.000 millones de dólares, lo que producirá un incremento de más del 50% con relación a años anteriores. Desde hace varios años que BHP destacó el diario financiero, una de las principales empresas mineras del mundo, viene anunciando que tiene una cartera de inversiones por cerca de 10.000 millones de dólares y tiene previsto que en los próximos días llegue al país su máximo directivo, Mike Henry. En concreto, el plan es por 13.700 millones de dólares y contempla construir una nueva planta para reemplazar la de Los Colorados, reabrir la mina Cerro Colorado y expandir en otras medidas la planta Laguna Seca. BHP tiene en participación del 57,5% de su propiedad, la británica Río Tinto del 30% y el resto la nipona Yeco Corp. Para julio, BHP y la canadiense Lundin Mining acordaron crear en Argentina
un joint venture para administrar 50-50 los proyectos de cobre Filo del Sol, ubicado en los Andes, cerca de la frontera con Chile, y José María en San Juan, perteneciente a Lundin Mining. La primera de estas iniciativas, que significa el retorno del vecino país después de 2 décadas, implica unos 3.250 millones de dólares, mientras que la segunda contempla el pago de cerca de 500 millones de dólares como contraprestación por la contribución de Lundin. Más aún, ambas compañías proyectan un desembolso de entre 6.000 millones y 7.000 millones de dólares. Estas inversiones en el vecino país se llevan adelante apoyadas en el régimen de incentivo para grandes inversiones que busca atraer desembolsos superiores a los 200 millones de dólares, ofreciendo estabilidad fiscal por 30 años, beneficio impositivo, reducción de aranceles aduaneros y flexibilización en los controles de capitales. La minera canadiense Lundin Mining vendió en diciembre 2 yacimientos que poseía en Europa, en Portugal y Suecia, para concentrar su esfuerzo en América del Sur, en Chile y Argentina. Ambas faenas se vendieron a Bolidem AB en 1.520 millones de dólares. Su presidente, Jan Lundin, manifestó que la venta le permitirá potenciar aún más nuestro balance para respaldar la creciente cartera de la compañía en Sudamérica y permitirá a la dirección concentrar nuestro enfoque en un área que le proporcionará el mayor valor a largo plazo para nuestros accionistas. En un momento agregó oportuno para optimizar a nuestra empresa a través de esta desinversión mientras avanzamos para convertirnos en una empresa minera de primer nivel con predominio del cobre. Lundin Mining tiene 2 megaproyectos en Argentina, en conjunto con BHP, José María y Filo del Sol, y en Chile 2 explotaciones que están a 35 y 30 kilómetros de los yacimientos en el país trasandino, Candelaria y Caserones. Candelaria la adquirió el año 2014 en 1.800 millones de dólares, contando con el 80% de su propiedad. En 2024 producirá 167.000 toneladas de cobre fino y 97.000 onzas de oro. En Caserones, adquirida en el 2023, posee el 51% de la propiedad, cancelando 350 millones de dólares. En 2024 entregaría 123.000 toneladas de cobre fino y 3.000 toneladas de molibdeno. De acuerdo al informe del tercer trimestre de la empresa, el 44% de las ventas de la compañía proviene de Candelaria, ubicada en la región de Atacama, mientras que Caserones, ubicado en la misma región, aporta con un 22%. Para el lapso 2024-2033, las inversiones en la minera chilena se cifran en 80.000 millones de dólares, constituyendo su mayor nivel desde el superciclo del cobre desde hace una década. El informe de Cochilco, Inversión en la minería chilena, cartera de proyectos 2024-2033, contiene un total de 51 proyectos que suman 83.181 millones de dólares. Este documento no incluye el anuncio efectuado por BHP de 13.700 millones de dólares por considerar que no cumple determinados criterios metodológicos. Por tanto, la cartera de inversiones prevista podría superar los 100.000 millones de dólares. La cartera 2023-2032 contemplaba inversiones ascendentes a 65.771 millones de dólares. El fuerte incremento se explica en parte importante por el ingreso de 11 nuevas iniciativas que contribuyen al incremento con 15.659 millones de dólares y a los proyectos existentes que lo hacen en 10.233 millones de dólares. Entre las iniciativas que genera el crecimiento figura la proyectada por la estadounidense Freeport-McMoRan en el Abra, donde tiene una participación minoritaria Codel. En la inversión a efectuar por una nueva concentradora de 7.511 millones de dólares,
Las obras en ejecución por Codelco de obras complementarias y ajuste en Chuquicamata subterránea de 4.429 millones de dólares. La modificación de las instalaciones de los bronces de Anglo American con la remoción de Tranque Pérez Caldera y la adaptación del recurso hídrico por 1.104 millones de dólares. Y el proyecto Paloma para extracción y procesamiento de litio ascendente a 1.100 millones de dólares. La inversión en proyectos cupríferos aumentaron desde 57.531 millones de dólares en el 2022 a 73.704 millones de dólares en el 2024, constituyendo la suma más elevada desde el 2014 y representa un 89% del total. Un 40% de ellas serían efectuadas por Codelco, aumentando en un 53% con relación a la realizada el año anterior. La inversión a materializarse en la minería privada del metal rojo sería de 36.098 millones de dólares. El informe cifra el incremento nominal total en la capacidad anual de cobre fino, llegaría aproximadamente a 2.223 toneladas. 15 proyectos de expansión contribuirían con 1.687 kilotoneladas al año y los nuevos en 537 kilotoneladas. Los proyectos Greenfield que habilitan a nuevos yacimientos y minas representan un 18% del total de la cartera, la mitad de las cuales serán proyectos cupríferos. Además del cobre, la cartera de inversión incluye proyectos en otros minerales, entre ellos litio, molibdeno, oro y plata. Las inversiones en oro y plata han disminuido en un 38,2% con relación al 2023 y son superiores a un 57% a las realizadas en 2027. En cuanto al hierro, se considera un aporte de 20,68 millones realizadas en 2017. En cuanto al hierro, se considera un aporte de 20,68 millones de toneladas. La distribución por regiones de la inversión minera se concentra como es habitual en la zona norte del país, concretamente en las regiones de Antofagasta y Atacama, las que sumarán en el 2033 un 55% de la inversión total. Atacama destaca también por la diversidad de proyectos. En Biobío figura el proyecto de tierras raras Aclara de CAP en una inversión de 130 millones de dólares. En noviembre, la exportación efectuada por el país, de acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central, alcanzaron a 7.941 millones de dólares, un 2,6% superior al año anterior. Este aumento en su mayor parte provino del cobre con envíos ascendentes a 4.220 millones de dólares, un avance de 7,1% en 12 meses. Esta cifra constituyó una reducción en relación a los meses anteriores. Los envíos de carbonato de litio se redujeron en 51,5% a 161 millones de dólares. Por su parte, las importaciones subieron un 2,5%, sumando 6.559 millones de dólares. Terminó. Muchas gracias Valentina, muchas gracias Hugo por este extraordinario informe que has preparado, digamos, con un esfuerzo enorme y al mismo tiempo una lucidez muy grande en identificar las tendencias fundamentales, los problemas fundamentales, y nos has entregado un cuadro de las inversiones que es como para realmente preocuparse mucho. Entonces, le damos la palabra, desde luego, en primer lugar, a Gabriel Loza, para que comente, digamos, el informe y para que nos haga sus aportes. Un gusto compartir
con Hugo y por supuesto con el panel, con ustedes, pero para mí después de estar un tiempo alejado, escuchar esa forma de analizar la profundidad, la metodología. Si algo yo, una de las cosas que reconozco es que mi formación como economista en la Universidad de Chile, aprendí y entendí lo que es el tema de la metodología para analizar datos y además incorporar su propio valor agregado. Por lo tanto, Hugo, te felicito por ese informe, esa claridad que tú tienes y esa escuela que nos dejas y estás dejando. No estaba preparado, así que lo que yo tengo es unas cuatro transparencias que me gustaría poder compartir y si me permiten Adelante, por favor. participar y espero que salgan, que se vean bien. Probemos. A ver, ya. ¿Están viendo la? Ahí Ve- ayúdame, Manuel, para que Vemos tu pantalla, así que si empiezas a mostrar las láminas, seguramente las vamos a ver. Perfecto, ahí ahí. está. Muy bien, muy Bien, bien. el tema que toca Hugo de Trump, de, ya es un hecho, está en gestión, pero lo que cuesta entender a veces es a la racionalidad de los votantes en términos de que, por un lado, ofreció protección vía aranceles, no solo frente a un país como China, sino frente al resto del mundo. Por lo tanto, antes había afectado a un 16% de las importaciones mundiales eh, y hoy puede afectar al universo al 100% con un arancel entre 10 y 20%. El argumento de la protección ya lo analizamos, es muy relativo, pero los resultados que se han hecho de evaluación en Estados Unidos es que ha habido poco impacto en la producción nacional y en el empleo. El mayor impacto es el aumento de los precios de importación, los precios del producto a ser afectado y la caída de las importaciones. Por lo tanto, los efectos no son positivos y en el nivel de empleo han sido muy modestos, podríamos decir. Pero hay otro tema, es que por otro lado, el triunfo de Trump, como señala Hugo, está relacionado con el grupo de tecnologías, ¿no? Las grandes tecnológicas representadas por Elon Musk, pero que es el grupo tecnológico dominante a nivel de la economía mundial y en el caso de Estados Unidos. Y por ese lado ofrece ya no crear empleos, sino hasta ahora los resultados, y el último premio Nobel admite de que tiene impactos negativos la tecnología de inteligencia adaptativa, la inteligencia artificial generalizada, no el instrumento de inteligencia artificial, sino en la forma de la gestión y manejo por parte de las grandes tecnológicas, lo que se llama una inteligencia artificial generalizada, tiene efectos en el empleo negativos, muy poco en la creación de nuevos empleos. Hay estudios, hay datos, y eso es lo que preocupa. Por un lado se ofrece proteger empleos y por otro lado se desprotege los empleos. Ahora, el tema que me preocupa mucho es el impacto en el comercio mundial. Hasta ahora se ha recuperado el comercio mundial de la caída que hubo en el 2023 y las tendencias nos dan de que está recuperándose, de que está mejor el comercio mundial con este indicador de un barómetro, por ejemplo, a octubre. Y los datos de proyección del comercio mundial nos muestran la tremenda caída que tuvo en 2023, 1.2. Generalmente el comercio, cuando se contrae, llegaba a 2% de crecimiento todo y pocas veces, como el año 2020, tener cifras negativas del volumen del comercio mundial.
y esta caída del 2023 se recupera en 2024 y lo que se espera recuperación en el 2025. Sin embargo, en la forma del manejo de la política de Trump, es muy probable de que hay varios escenarios. El primero es que sea el Trump bocón el que dice y no hace nada. Difícil. La segunda es que lo haga, aumente las tarifas, pero espere que los países no retalien, no reaccionen. Yo creo que esa es la mentalidad de Trump, de hacer y esperar que los demás queden tranquilitos. El problema es qué pasa si hay ojo por ojo. ¿Qué pasa si hay retaliación? No solo de China, México y los países que se van a ver afectados, que ya no es un grupo pequeño, sino el resto del mundo frente a eso. Muchas gracias. Eso era lo que quería acotar al informe de Hugo. Muchas gracias, Gabriel, y además muchas gracias también por la síntesis que nos has presentado en un tiempo muy, muy acotado. Muchas gracias, Gabriel. Entonces le damos la palabra a Andrés Solimano, que nos había pedido, porque tenía que retirarse un poco antes, y por lo tanto, Andrés, muchas gracias por tu participación y tienes la sala a tu disposición. Después vamos a dar la palabra a Álvaro. Ya, gracias, Manuel. Gracias y un saludo también a Hugo y Valentina, que también está ayudando a Hugo a la presentación de, del informe, siempre muy preciso, útil y con un contrapunto de económica o economía política en formato muy bienvenido. Eh, a ver, unos comentarios también eh, concisos. Eh, bueno, una reflexión general de la política de Estados Unidos, económica, que se espera del presidente electo Trump, y una quizás reflexión más general es que eh, Estados Unidos pasa de una estrategia que siguió a partir de la década de los 90, quizás en parte de los 80, pero con más fuerza de los 90 hacia adelante, de promover la globalización en el mundo, ¿no es cierto? La disminución de aranceles, de restricciones al comercio, también globalización financiera, no solo comercial. Y pasa ahora, empezó con el primer gobierno de Trump, también un poco ratificado por Biden, eh, que mantuvo e incluso incrementó algunos aranceles a los productos chinos, que equivalen a una estrategia de desglobalización o proteccionismo. Entonces, Estados Unidos en un periodo de 30 años pasa de ser un promotor, un campeón de la globalización, a un promotor del proteccionismo y lo podemos llamar intento de desglobalización. Eh, bueno, pueden haber distintas interpretaciones de este cambio de enfoque. Eh, lo que se ve es que hay ante la transición a un mundo multipolar, en que Estados Unidos pasa de ser la potencia indiscutida mundial después de la Segunda Guerra Mundial y los 70, 80 años siguientes, y eso se consolidó un poco en la década de los 90, a tener la competencia de China y y de otros países del este asiático, y entonces adopta una política como de un poco negación de la transición a un mundo multipolar y una reafirmación de que primero es América, Make America Great Again, eh, y con un correlato económico de proteccionismo.
en el mercado de bienes. Puede ser complicado porque se comentó acá por Gabriel y un poco también por Hugo, pueden venir las respuestas, el retaliation de los otros países y a achicarse el comercio internacional, que es más o menos lo que sucedió al principio de la Gran Depresión de los años 30, con las tarifas de, eh, eh, ¿cómo se llama? Smooth Trolley, creo que era, para proteger la producción interna, el empleo doméstico, política de protección internacional, y eso es un gatillante importante, no el único, de la Gran Depresión. Entonces, es un escenario que también habría que pensar que es posible en los años siguientes si se cumplen las promesas de aumento de aranceles de Trump. También Trump plantea deportación de inmigrantes irregulares, o sea, que no tendrían un estatus migratorio formal, residencia o ciudadanía. Y también eso va, aparte de todos los problemas logísticos y humanos que involucraría si es que se hace en escala masiva, desde el punto de vista económico, va a encarecer el costo de la mano de obra. Entonces hay dos shocks de encarecimiento de costo de mano de obra. Uno, arancel a los productos importados y otro, creación de una escasez de mano de obra potencial por restricciones a la inmigración. Hay que tenerlo en cuenta porque eso va a significar un aumento del costo de la vida para el norteamericano, consumidor norteamericano, y también lo haría al país menos competitivo internacionalmente. Eh, Ahora, yo creo que igual Trump va a estimular la economía en el corto plazo, posiblemente, con rebaja de impuestos y con el boom del mercado accionario, porque ya hay un boom de mercado accionario que viene desde hace los últimos año y medio, 2 años, y que con la elección de Trump se aceleró. Y también hay un boom, por ejemplo, en las criptomonedas. El Bitcoin subió a $100.000 la unidad, pasó el límite de $100.000. Eh, Eso no se había visto, y porque Trump también es favorable a las criptomonedas y es favorable a la a un menores impuestos y en general al stock market. Como los norteamericanos, a diferencia de Chile y otros países de América Latina, están bastante sujetos a inversiones en el mercado de valores, crea un efecto riqueza que puede aumentar el consumo y a estimular la demanda agregada. Eh, bueno, muchas interrogantes van a quedar, pero como es un gobierno de 4 años, Trump se la puede manejar para manejar desequilibrios que una política de reducción de impuestos puede traer en el presupuesto fiscal, tratar de compensarlo con contracción del gasto público, estimular la economía y ahí se le van los 4 años y después deja los desequilibrios para la próxima administración. Bueno, termino bueno, hay otra parte, cosas pasando en el mundo, no solo Estados Unidos, ya se discutió, Hugo, lo de Francia, que no tiene primer ministro y que tiene que formar un nuevo gobierno, la situación en Alemania, y bueno, las últimas noticias de Siria, que es distinto a lo de Europa, pero bueno, es un mundo turbulento, volátil y cambiante, y en direcciones bastante inesperadas en alguna medida. Chile, para cerrar, crecimiento lento, lo más probable es que no sea el promedio exacto de los 4 años, de los 4 años de la administración actual, pero no va a estar, creo yo, entre 1,5% y 2% por ahí, eh, o quizás más cercano a 2%. eh, no muy espectacular que digamos. La política monetaria ha sido persistentemente restrictiva y la política fiscal ha estado muy orientada al equilibrio fiscal más que al estímulo de la demanda agregada y el estímulo de la economía en general. Ese es un gran problema.
tampoco hay avances en reformas, bloqueo de reformas por la oposición y también parálisis y leyes regresivas como la ley de ISAPRES eh, y un bloqueo a cualquier reforma previsional en los términos que plantea el gobierno por la Asociación de AFP. Entonces, se ve una dependencia grande del Parlamento respecto a los grupos económicos de poder, como ISAPRES y AFP, que no hay que menospreciar. También la inflación este año estaría muy sobre, si aún a 4,5, un poco más arriba de 4,5. Eh, bueno, eso y finalmente una mención, cuando se habla, que se está hablando mucho de reforma política, de ponerle límite a mínimos pisos a los partidos para que puedan seguir existiendo, candidatos elegidos al Parlamento. La gran reforma política sería que hubiera, a mi juicio, que fueran más autónomos el Parlamento de los grupos económicos, digamos, que el Parlamento termina siendo una especie de caja de resonancia de lo que quieren o no quieren hacer los grandes poderes económicos en Chile. Si se pudiera romper esa dependencia, ahí sería realmente una gran reforma política, más que gastar mucho tiempo en calcular porcentaje, etcétera, una ingeniería política Mickey Mouse, medio irrelevante, versus una gran dependencia del poder económico o del legislativo. Eso sería. Gracias, amigo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por estos comentarios profundos, importantes y que complementan, digamos, el extraordinario informe que nos ha presentado Hugo. Vamos a darle la palabra a nuestro querido Álvaro Gallegos para que cierre estos comentarios y adelante, por favor, Álvaro. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a Hugo por su estupendo informe, como siempre. Y bueno, cuesta hablar en el cuarto, un, dos, tres, sí, en tercer lugar. Pero quisiera partir por lo último que dijo Andrés, en que yo coincido plenamente, en que esa reforma política que está proponiendo, si se le aplicaran, si se aplicara al sistema político las reglas de libre competencia y lo sometiéramos a la fiscalización de la Fiscalía Nacional y Económica, bueno, creo que rápidamente y concluiríamos que tanto el umbral como esas reglas, ¿no es verdad?, del contra el discolaje serían anticompetitivas, po. Y claramente esta reforma lo que apuntan es a reforzar el poder de las directivas de los partidos políticos. Eso es todo lo que quieren, ser menos partidos, no haya mucho, porque entre menos entonces nos ponemos de acuerdo más fácil. Y que ojalá que no se nos vayan algunos discos para afuera, ¿ah? Entonces nosotros mantenemos el control. Me parece que es una reforma que no va a ayudar prácticamente en nada, quizás va a empoderar todo, porque el problema es que nuestras directivas políticas lo que tienen que hacer es aprender a gobernar sus propios partidos, a procesar las diferencias internas equitativamente y que todos se sientan representados al interior de sus partidos, porque los que se van porque no se sientan representados finalmente, ¿no? Pero bueno, no creo que vaya a mejorar mucho esa reforma, la situación actual, porque en la práctica política es lamentablemente una que ha ido cada vez siendo más clientelar y más por intereses personales que buscando el interés general de la nación. Pasando al tema de Estados Unidos, a mí me parece que las propuestas que está planteando Trump son absolutamente coherentes con su mirada. Él pretende cerrar la economía norteamericana eh, porque porque se da cuenta que la globalización que se impulsó, según decía recién Andrés, eh, no cumplió su objetivo, por cuanto, una vez superada la competencia o neutralizada la competencia japonesa o la coreana, los norteamericanos no veían
mayores rivalidades comerciales en la industria de manufactura en el mundo y pensaron que era pan comido y vamos abriendo la economía, globalización, para inundar la economía global con los productos norteamericanos, por supuesto. Tal vez la única potencia en ese momento que todavía podía complicarlos era Alemania. Pero nadie previó, ninguno de nosotros probablemente tampoco, ¿no? El éxito del desarrollo y el progreso de China. Y China simplemente desplazó no solo a Alemania, sino también a Estados Unidos como la principal manufactura mundial. Y cuando los norteamericanos se vieron en una situación de desventaja competitiva, bueno, cerraron el capítulo y ahora entorpecen todo lo posible la OMC y no quieren nada y más encima ahora empiezan con esta historia del proteccionismo que no solo es de Trump, porque Biden también hizo lo propio. Bueno, y la propuesta entonces de Trump, para no caer en los problemas que señaló muy acertadamente recién André, de eventual desempleo, eventual presión inflacionaria, etcétera. Bueno, es lo que ya las bolsas ya anticipan, porque por algo están subiendo los valores bursátiles. Entonces, ¿qué es lo que se anticipa? Se anticipan recortes de impuestos que van en directo beneficio de los accionistas y de los dividendos, y por lo tanto suben los valores. Como uno más uno es dos. Recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal para bajar los costes del financiamiento y por lo tanto estimular una demanda que en principio se vería constreñida por las alzas provenientes de las importaciones. Pero si tú bajas las tasas de interés, todos los productores norteamericanos van a tener un costo financiero más bajo, y por lo tanto ese es el equilibrio que plantea Trump y a lo cual hay que agregar este retroceso mercantilista que creo que es su manera de ver la economía, en el sentido de rebajar los impuestos y aunque se piense, entonces va a aumentar el déficit y va a aumentar la deuda, bueno, la respuesta está en que como voy a aumentar los aranceles, de ahí voy a sacar los ingresos. ¿Cierto? No es ninguna novedad tampoco, así ocurrió en el siglo XIX, donde no existía prácticamente el impuesto a la renta, aquí hay una cosa relativamente nueva en la institucionalidad económica. En Chile el impuesto a la renta nació en los años 20, a fines, entiendo, Andrés seguramente tiene datos más precisos, pero Chile, el fisco, se financiaba por los aranceles, primero del salitre y posteriormente del cobre. Esa era la fuente de financiamiento principal del Estado chileno, no el impuesto a la renta. Hoy día nos financiamos no principalmente con un impuesto a la renta tampoco, sino con el IVA. Claro, para que paguen los patipelados, paguen. No la fronda, por favor, no nos pidan tanto, ¿no es cierto? Por eso que se oponen permanentemente a ese impuesto y hoy día están exigiéndole al ministro de Hacienda que en vez de rebajar a 25 la tasa corporativa, la de primera categoría, la baje a 23, claro, para poder competir. Es que ahora ellos usan esta idea de que los sistemas tributarios tienen que competir internacionalmente, globalmente. Bueno. Entonces, yo veo que la propuesta de Trump es sumamente coherente. Es una respuesta además que toma en consideración, pondera adecuadamente el abandono que hizo el Partido Demócrata de las demandas de las clases trabajadoras y clases medias en Estados Unidos y su compromiso con las clases más cultas, universitarias, clases medias de altos ingresos. En eso se transformó el Partido Demócrata, abandonó sus antiguas posiciones pro trabajadores. Bueno, eso ya lo explicó con mucha claridad Bernie Sanders en su momento, así que no tenemos que expandirnos mucho en eso. Y la situación nuestra, local, chilena, yo no veo gran sorpresa en lo que tenemos, porque como ya lo dijo también Andrés, bueno, el Banco Central se ha mantenido con una tasa de política monetaria en el nivel ¿cómo se llama? Restrictivo, incluso ha estado insinuando que va a subir la tasa neutral para justificar mantener esa tasa a niveles altos,
lo cual realmente es sorprendente, pero bueno. Y la política fiscal ha ido en esa misma línea, han sido absolutamente dos estrategias que van por la misma cuerda, y hemos tenido superávit fiscal. En una economía que tiene alto desempleo, estamos recién llegando al 8,7, si, bueno, Manuel tiene el número más preciso, y así todo, nuestra, nuestra política fiscal también es restrictiva, también es restrictiva. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Crecer? No. Mira, la otra vez estuve en una conferencia donde estaban exponiendo altos personeros del Banco Central y otros economistas de la plaza, de lo que uno llama los economistas transversales, y manifestaron todos unánimemente una gran preocupación por la demanda y por el consumo, que no hallaban cómo revitalizar aquello. Pero esa era toda la introducción, hasta el 90% de la exposición, y cuando en la etapa final de la de exposición entran a sus conclusiones y recomendaciones, salen con puras recomendaciones para aumentar el ahorro. Y se supone que son economistas graduados, con posgrado, entonces uno realmente no entiende cómo va a ser posible eh, conciliar un diagnóstico de debilidad de la demanda con recomendaciones de aumentar el ahorro. Francamente, no se entiende nomás. Están hablando chino para un lado y japonés para el otro. Les pregunté a la salida, oye, ¿por qué esta contradicción? Ah, buen punto, ¿ah? Sí, esta cuestión es para la risa, y estamos sometidos a simplemente un control por parte de los dueños del gran capital, esta nueva reforma tributaria que está proponiendo Hacienda, que nadie lo obligó, nadie le puso la pistola al pecho. Bueno, consiste en aumentar levemente o crear un impuesto a los dividendos, pero bajando la tasa de la tasa de corporativa, ¿no? Del 27 al 25% en números generales, de acuerdo a la propia Hacienda, al propio Ministerio de Hacienda. Eso significa bajar en 5 puntos la carga tributaria de los dueños del capital. 5 puntos enteros, desde 44,5 a 39,5. Y eso lo hacemos en un país con alto nivel de desigualdad de ingresos, de los más desiguales de Latinoamérica, que ya es una región muy desigual en el mundo. Y viene este gobierno, disque de izquierda, y va a generar mayor desigualdad, ¿no? Entonces, esa es la situación en la cual estamos, y usan a las pymes como pretexto para justificar toda esta historia, y a las pobres pymes le dicen, miren, usted está en un régimen donde se le cobra un 12,5% producto de ciertos ajustes que hicimos como consecuencia de la pandemia, ¿no? Del COVID. Entonces ahora ustedes tienen la posibilidad de irse por aquí, por acá o por allá. Tienen que elegir entre un nuevo sistema transparente y una cosa que le llaman monotributo. Tienen que elegir. Ahora, si ustedes no eligen, le dicen a las pymes, entonces vuelven al antiguo régimen transparente, pero con las nuevas normas generales. ¿Y cuál es la norma general de ese nuevo régimen? Bueno, una tasa tributaria de primera categoría de 25%. O sea, van a pasar del 12,5 al 25. Entonces, todo esto es claramente una reforma tributaria que solo beneficia al gran capital. Hay ahí algunos comentarios que dice Hacienda en sentido que quieren revisar la estructura de tasa del global complementario, y que probablemente implique también lo mismo para el impuesto de segunda categoría, es decir, a los trabajadores, para de alguna manera cargarle más impuestos a los segmentos de mayores ingresos salariales. Bueno, ojalá. Lo bueno de eso es que aparentemente abandonaron la idea de bajar el umbral exento, que está en el alrededor de 680, 700 mil pesos, que era la demanda de la derecha. Oiga, hay muy poca gente que paga impuestos en Chile, hay que bajar ese umbral. Entonces la derecha lo que estaba proponiendo es que el Estado le cobrara impuestos
a los hogares que obtienen ingresos bajos de 180.000 pesos, sin entender que esos hogares están en el borde de la línea de la pobreza. Vaya contradicción que el Estado pretende o pretendía, o se pretendía que el Estado se financiase sometiendo a los hogares de menores ingresos al riesgo de caer en la pobreza. O sea, aquí hay chip libre para abusar de los hogares más desafortunados. Pero bueno, esos serían mis comentarios y nuevamente muchas gracias por las presentaciones. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por tus comentarios siempre agudos, siempre, digamos, apuntando a cuestiones que normalmente la gente no ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a cumplir con nuestro compromiso de terminar la sesión a las 8. Así que les agradecemos también a la exposición, desde luego, y también a los comentaristas por haber mantenido digamos, presentaciones dentro de muy acotada. Así que muchas gracias a todas y todos, muchas gracias a quienes nos han seguido por Facebook. Y con esto cerramos la sesión de ahora de el informe económico de Hugo Facio. Quiero darle un abrazo a Hugo. Muy bien, muy Eso, bien. un abrazo Muy bien, fuerte a Hugo. todos. Hugo, Muy un bien. Queremos abrazo. abrazar a Hugo. Un abrazo de todos, digamos, y una felicitación realmente, Hugo, porque te pasaste con el informe. Está magnífico. Así Muy es. bien. Nos Bueno, vemos. nos vemos, tenemos el IMA6 la próxima semana y tenemos el día 18 el cierre del ciclo Revolución Social en Chile, en el centenario de Lenin y Recabarre, en que está confirmada las exposiciones magistrales de Manuel Morereo y de Carlos Fortín, y que ellos inauguraron, digamos, el ciclo y lo van a cerrar analizando la crisis política a nivel mundial. Así que tenemos un panorama bastante interesante para este mes de diciembre y seguramente nos vamos a ver nuevamente en esa fecha. Un abrazo y buenas noches. Chao, buenas noches a todos. Que estén muy bien.